Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este momento de intimidad, en este rincón del diácono, en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Feliz Navidad, y aunque ya hoy en la noche vamos a estar diciendo también feliz Año Nuevo Civil. Nosotros los católicos 2 veces nos deseamos feliz año, el año civil y el año litúrgico, pero ya lo meditaremos mañana. Hoy estamos terminando el año, démosle gracias a Dios por todo lo que vivimos este año, las cosas buenas, las cosas malas, porque todo ha sido para edificar nuestro y fortalecer nuestra fe y nuestro amor hacia el Señor. Le damos gracias por lo que nos dio, también por lo que no nos dio, y le damos gracias porque sobre todo porque siempre estuvo con nosotros en cada uno de nuestros momentos de estos 365 días que hoy terminan. Hoy cerramos un libro, ya no importa lo que escribiste, ya no lo puedes borrar. Lo que importa es qué vas a escribir en el libro nuevo que te van a dar el día de mañana, que tiene otras 365 páginas. Ya mañana estaremos haciendo oración para que el Señor nos ilumine en qué es lo que vamos a escribir. Y qué manera de terminar de terminar y empezar el año. Hoy, de terminar el año, qué manera de hacerlo con la fiesta de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia de Jesús, José y María. Vamos a meditar qué le podemos aprender a esa Sagrada Familia, que podemos decir, bueno, pues es que ellos eran sagrados, porque era María, era José, nosotros somos simples mortales. No, ellos también. Jesús estuvo 30 años en su familia como un hijo igual que cualquiera. En ningún lado dice que Jesús le haya dicho a María, María, ya no, hoy no tienes ganas de hacer de comer, no te preocupes, ahorita voy a traer unas piedras y las voy a convertir en pan. O sea, Jesús 30 años vivió en familia como cualquiera de nosotros, enfrentando problemas, tuvieron que huir a Egipto, a lo mejor a veces no tenían trabajo en la carpintería. Jesús, José y María vivieron los problemas de familia como todos. También con la mortificación de los hijos, que es el niño perdido en el templo y ellos con la angustia. Ellos nos enseñan que con el niño Jesús, que con Dios en nuestro corazón, podemos salir adelante de los problemas. Pero bueno, vamos a entrar porque son muchas las cosas que hay que meditar. La primera lectura es de el Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 6 y, y del capítulo 21 versículos del 1 al 3. Nos presenta una familia, porque hoy es día de la Sagrada Familia, la lectura nos hace meditar en qué nos enseñan las familias que hoy pone. Hoy nos pone una familia formada por Abraham y Sara. Era una familia de ancianos, una familia que no tenía hijos, pero lo que sí tenían era mucha fe. Tenían una fe tan grande que vamos a verlo ahorita en la carta a los Hebreos, cómo nos ponen como modelo. ¿Y qué nos enseña esa familia que tenía carencias, pero que tenía fe? Primero, en hablar con Dios y exponerle su situación. Abraham le dice, no me has dado descendientes, un criado va a ser mi heredero. Pero el Señor le responde, porque Dios siempre responde. Dice, no, ese no será tu heredero, sino uno salido de tu casa. Y le dijo, uno que saldrá de tus entrañas. Y le dijo, mira las estrellas del cielo, tu descendencia será más numerosa que eso. Entonces, lo primero que nos enseña la Sagrada Familia, la familia de Abraham y Sara es tener fe y hablar con Dios, exponerle nuestras necesidades. Y luego tener fe y confianza. Si no, ¿cómo le vamos a exponer la necesidad si no tenemos la confianza que Él nos va a ayudar? Pero sobre todo tener la conciencia de que tenemos que obedecer a Dios, de que eso que nos pide, a veces nos pide pruebas, como vamos a ver más adelante. Y dice, el Señor tuvo compasión de Sara, como le había dicho, y le cumplió lo que le había prometido, pero ojo, no le cumplió, no le dijo hoy vas a tener un hijo y ya quedaste embarazada, como fue en el caso de María, y a los 9 meses ya tendrás a tu bebé. Pasaron años antes del cumplimiento de la promesa, y ellos tuvieron paciencia y tuvieron fe. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había pedido. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. El cumplimiento de la promesa viene aquí. Y en la carta a los Hebreos, como les decía el autor de la carta a los Hebreos, hoy vemos capítulo 11, versículo 8, y del 11 al 12, y del 17 al 19, y nos pone a Sara y a Abraham como modelos de fe y de confianza. Pero como decía, es una fe puesta a prueba, porque aquí a Abraham le pide que sacrifique a su hijo, y ahí se ve en la prueba, en las adversidades, es donde debe salir a relucir tu fe. Es muy fácil, lo hemos dicho, decirle a Dios te amo cuando todo está bien,
pero en la prueba es donde tenemos que tener aceptación, no resignación. Resignación es decir, bueno, ya ni modo, tengo que sufrir. No, aceptación es, acepto esta prueba, Señor, porque sé que la voy a salir adelante porque tú estás conmigo. Ninguna prueba me podrá vencer si tú estás a mi lado. La confianza y la obediencia siempre tienen esa recompensa. Y en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, fíjense cómo el viernes empezamos a ver este pasaje. El viernes también nos presentó el pasaje de la presentación del niño Jesús en el templo, pero solamente la primera parte, el encuentro con Simeón. Y hoy, el sábado nos presentó la segunda parte, el encuentro con Ana. Estos dos personajes, hoy junta el Evangelio estos dos pasajes que vimos viernes y sábado y los meditamos en esta fiesta de la Sagrada Familia, porque nos enseña algunas cosas esta familia. Primero, también estos dos personajes nos enseñan, Simeón y Sara pueden reconocer al niño Jesús en el momento, porque miren, va entrando Jesús, María, con el niño en brazos. ¿Cuántos más matrimonios no entrarían ese día? Porque era un precepto que todos los primogénitos tenían que ser presentados. ¿Cómo supieron Ana y Simeón que exactamente esa era la familia de Nazaret, era la Sagrada Familia? Por un lado, vemos que Simeón era hombre justo y temeroso de Dios y que el Espíritu Santo moraba en él. Pero no solamente eso, en nosotros mora el Espíritu Santo desde nuestro bautismo, pero muchos tal parece que lo tenemos nada más de adorno. En cambio, Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, o sea, él se deja guiar por el Espíritu Santo. Y esta Ana era una mujer anciana de 84 años estuvo 7 años casada, pero ya era viuda. Y va y presenta, y se presenta al templo y dice que se pasaba todo el tiempo en el templo orando y ofreciendo ayunos. Pues cómo no, si tenían, cuando tú oras constantemente, cuando tú ayunas, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, es más fácil que puedas ver la presencia de Dios en tu vida. El problema de hoy es que nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ni hacemos oración y a regañadientes vamos al templo y muchos ni siquiera a regañadientes van. Lo primero que nos enseña también la Sagrada Familia y que ya lo hemos meditado en estos 2 días pasados es el cumplimiento de la ley. Hoy María, hoy nos presenta dos preceptos que cumplen. Primero la purificación. Después de dar a luz una mujer y de tener contacto con sangre queda impura, según la ley de aquel entonces. Entonces tenían que esperar 40 días en purificación y María cumple con ese precepto. Y pasado eso, entonces van y se presentan al templo para cumplir con otro precepto que es la presentación, es el ofrecimiento. Recordemos que ellos no tendrían la necesidad de ir porque ese precepto era en recuerdo y en cumplimiento a cuando salen de Egipto, la última plaga, la muerte de los primogénitos, el Señor los salva con la sangre del cordero marcada en las puertas y se salvan los primogénitos. Entonces, en agradecimiento y en recuerdo, todos los judíos presentan sus primogénitos al templo por el rescate de los primogénitos que hizo Dios en ese momento. Jesús no tenía necesidad de ser presentado porque Él no tiene necesidad de ser rescatado. Al contrario, Él viene a rescatarnos a nosotros. Y sin embargo, María y José cumplen y obedecen la ley. Simeón nos enseña, aparte de dejarse mover por el Espíritu, a ser agradecido. A ser agradecido porque cuando llega al templo, dice, Señor, ya puedes dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. O sea, ser agradecido es algo que también nos falta mucho a nosotros hoy. Y viene el diálogo que ya hemos meditado, la profecía que le dice, este niño será puesto como signo de contradicción, luz para alumbrar las naciones, gloria de su pueblo Israel, y a ti una espada te atravesará su alma. Ya hemos meditado eso, pero imagínense, hoy veamos, dice aquí que José y María escuchaban admirados lo que Simeón decía. Escuchaban admirados y entonces, eh, y seguramente también temerosos. Pues imagínense qué palabras tremendas la que les estaba diciendo el Simeón. A ti será signo de contradicción y a ti una espada te atravesará tu alma. Seguramente también estaban temerosos, pero yo me imagino
Me los imagino tomados de la mano. Me imagino a José abrazando a María como diciéndole, no tengas miedo, estamos juntos, mi amor, vamos a salir adelante de eso. Entonces, eso es, y con respecto al encuentro con Ana que viene después, decía ella tiene 84 años. También aquí en la actualidad litúrgica nos dice que esto tiene un simbolismo. Las 12 tribus de Israel, multiplicado por los 7 años que estuvo casada, da 84. Y también si a 84 le restamos esos 7 años que estuvo casada, el resultado es 77. El 7 símbolo de perfección, 77 doble perfección. De alguna manera ella había sido ya elegida para que tuviera este encuentro, pero ya meditamos cómo el hecho de estar ella en constante oración y ayuno le permitió reconocer y luego, como profetiza, hablarle de Dios a toda la gente que esperaba la consolación. Y luego viene al final la vuelta, el regreso a su casa. Dice, una vez que María y José cumplieron lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y vivieron como una familia cualquiera. Seguían yendo al templo, seguían cumpliendo los preceptos. El niño seguía creciendo en edad y fortaleciéndose como cualquier otro niño. Pero había una diferencia entre ese niño y todos los demás. Dice que este niño crecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Hermosos ejemplos de la Sagrada Familia de Nazaret. Pero si nos podemos meditar mucho más, Jesús primero nos enseña eso, él siendo el Hijo de Dios, e incluso ya hasta los 30 años, donde ya seguramente iba madurando en su mente la conciencia de quién era, él seguía sujeto a la obediencia de sus padres. No sabemos qué edad tenía cuando murió José, pero José también nos enseña en ese silencio. Hay muy pocas palabras. De hecho, no hay ninguna palabra de José en la Sagrada Escritura. Hay pocas palabras de María y ninguna de José. José nos enseña la importancia del silencio, de escuchar, de observar y de actuar, porque él era un hombre de acción, aunque de pocas palabras. Y María nos da una enseñanza tremenda, aparte del fiat, aparte del sí, el tener esa fe y esa confianza y esa paciencia y esa aceptación, porque no es resignación, es como les decía. María sufrió la pasión de Jesús. Imagínense ver a tu hijo sufriendo lo que sufrió Jesús. María lo sufrió e incluso estuvo al pie de la cruz en el momento de su muerte. Pero, ¿qué es lo que le ayudó a soportar todo eso? Obviamente la gracia y la presencia de Dios en ella, pero que desde niño aquí nos enseña algo. Meditaba y guardaba todas esas cosas en su corazón. Tu corazón es ese tesoro y un día dijo Jesús, la palabra, la boca habla de lo que hay en el corazón. Del corazón salen todas las cosas buenas y hermosas y también las cosas malas. Depende qué es lo que tú quieras alimentar. Pero rápido, no quiero dejar de mencionar las otras lecturas que propone la liturgia del libro del Eclesiástico de Siráside. Dice, el Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros. El que respeta a su madre, acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará la alegría en sus hijos, y su oración será escuchada el que enaltece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Y luego fíjense las recomendaciones que le da a cada integrante de la familia. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él. No lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no queda en el olvido y se tomará en cuenta de su pecado. Y luego en la carta a los Colosenses, Pablo dice, Dios los ha elegido a ustedes y les ha dado su amor. Y vienen algunas, cómo debemos de ser nosotros en la familia con ese amor que Dios nos ha dado. Sean comprensivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense. Dice, y sobre todas estas virtudes tengan amor. En tu familia, como en la Sagrada Familia, en tu familia debe haber amor. Y ese amor te debe llevar a lo que sigue. Dice que en sus corazones reine la paz, esa paz a la que han sido llamados. ¿Por qué hay guerra en los países? ¿Por qué hay violencia en las ciudades? ¿Por qué hay en las familias a veces también conflictos y violencia y crisis? Porque no recordamos que somos llamados a la paz, no somos llamados a la guerra.
con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios. Dice, y todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo y díganlo en nombre del Señor Jesús. Y les decía ahorita, aquí termina, ayer en la primera lectura venía una recomendación para los papás, y fíjense ahora, mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres porque eso es agradable a Dios. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Qué tremendo. Perdónenme que me extendí un poquito, unos minutos más con estas dos lecturas, pero vuélvanlas a leer. Es tremendo. Aquí viene, en la Biblia, viene todo lo necesario para que seamos felices y para que seamos una familia feliz, a pesar de todos los problemas y persecuciones, como lo fue la Sagrada Familia de Nazaret. Una bendición especial para todas las familias, para el padre de familia, para que ejemplo de San José pueda ser no solamente el proveedor, sino el protector y el guía de su familia. Para todas las mujeres, que así como María, no solamente sean las que los cuidan, los que los cambian pañales, sino que les enseñen los valores cristianos y los acompañen. Y para todos los hijos, para que ejemplo de Jesús podamos ser obedientes a nuestros padres, aun y que ya sean ancianos y que nos desesperen a veces porque ya repiten las cosas, porque lo tenemos que cuidar. Ellos nos cuidaron de niños. Que la bendición de Dios nos proteja hoy, nos cuide y nos ayude, a ejemplo de la Sagrada Familia, seguir los mandamientos de la ley, sobre todas esas cosas, como decíamos ahorita, el amor y la paz entre nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, te deseo todo bien en el Señor.